bendiga. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de estar aquí delante de su presencia. Amén. Y contenta de estar por primera vez en esta bella iglesia. Amén. Y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, sus pastores, sus líderes. Todos son una bendición. Amén. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Jueces. Libro de Jueces, amén. Gloria a Dios. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Si no lo tiene, diga misericordia. Bueno, yo también misericordia. Amén. Jueces, capítulo 2. Y estamos, las hermanas de escuela dominical, ellas están trabajando con un tema que llevan varios años consecutivos. Amén. Y este tema ustedes lo pueden ver aquí en estos cubos hermosos que ellas han realizado. Amén. Y creo que es un tema muy, muy necesario y muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Amén. Y que como padres tenemos la responsabilidad de aprender cada día más. Amén. Para poder enseñar a esa nueva generación que está delante de nosotros. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 2, versículo 10. Todos vamos a leer a una misma voz. 1, 2, 3. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Quiero leer con ustedes el 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Quiero predicarles por unos minutos. Amén. Con el tema sus almas, nuestra misión. Amén. Sus almas, nuestra misión. Y creo sin lugar a duda, amén, que las almas de nuestros hijos son nuestra misión. Amén. Ellos son importantes para nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como primos, como pastores, como líderes. Creo que ellos son de mucha importancia para nosotros. Pero para entrar un poco en este tema, quiero ponerles en contexto acerca de la historia que acabamos de leer. Y en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, está hablando de una generación nueva después de Josué. Y dice que esta generación anterior, la de Josué, murió y nació una nueva generación. Una generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabían todo lo que Dios había hecho por Israel. Es decir, que ellos no conocían al Dios que un día los libertó de Egipto, que un día los sacó con mano fuerte y brazo extendido, que abrió el mar de par en par para que el pueblo pasara en seco. Es decir, que no conocían al Dios que provee cuando más lo necesitamos, al Dios que proveyó el maná del cielo, las codornices, que con las fuentes o las rocas brotaban agua para calmar su sed. No conocían al Dios de los milagros, al Dios
que había derrotado a Faraón y a todo su ejército. No conocían las maravillas del poder grande del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era una generación que había desconocido por completo la historia de Israel, y debido a que ellos no conocían de este Dios, dice la Biblia que los israelitas hicieron lo que no agrada al Señor. Adoraron a un Dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a falsos dioses, a la gente que vivían a sus alrededores de ellos, y por esta causa se enojó el Señor contra ellos. Ellos abandonaron a Jehová y empezaron a adorar a falsos ídolos como Baal y Aserá y diferentes dioses que existían en esa antigüedad. Pero la causa principal no era culpa de esta generación, sino que la causa principal era de una generación anteriores a ellos, porque hubo una generación que sí conoció de los milagros de Dios. Hubo unas personas que escucharon, que vieron, que fueron testigos del poder y los milagros de Dios. Y creo sin lugar a duda en esta mañana que aquí hay varias generaciones que conocemos el poder de nuestro Dios, los milagros que realiza nuestro Dios, porque somos testigos visibles de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Hubo una generación, aleluya, que no le enseñó a sus hijos acerca del Dios verdadero. Y me acuerda esto, el versículo del libro de Deuteronomios, capítulo, aleluya, capítulo 6, aleluya, en adelante, aleluya, pero en especial el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, aleluya, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, aleluya. Este era el mandato de Dios para Israel, era el mandato de Dios para los padres, para los líderes de las familias, para esos sacerdotes espirituales, aleluya. Este era el mandato de Dios. Pero lo lindo de este texto es que él no termina allí. No, Señor. La Biblia dice, aleluya, aleluya, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Escuche bien, escuchemos bien. Y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas por el camino y cuando regreses. Estas palabras las repetirás a ellos, aleluya, y las escribirás en los postes, aleluya, en el dintel de tus puertas las escribirás. ¿Sabe por qué? Porque cuando el niño venía tal vez del colegio, tal vez venía del Sanedrín, del lugar donde se le enseñaba, lo primero que él veía, aleluya, cuando llegaba a su casa, en el dintel de la puerta es: Jehová uno es, no hay otro Dios como mi Dios, solamente hay un Dios. Estas palabras se las repetirás a tus hijos. Cuando él salía de su casa, leía: Jehová uno es. Podía haber muchos dioses falsos, aleluya, de yeso, de palo, de metal, pero él recordaba las palabras puestas en el dintel de su puerta, aleluya, escritas en su corazón. Y él decía: mi papá, mi mamá me ha enseñado que hay un solo Dios y un solo mediador, aleluya, y ese es nuestro Señor Jesucristo.
Me encanta ese texto porque era la responsabilidad del padre, de la familia, enseñarle a las nuevas generaciones, y las escribirás en tus postes, aleluya, de tu casa y en tus puertas, en los frontales de tus ojos. Esa era la responsabilidad del padre, era la responsabilidad de la madre, enseñarles que aunque existieran muchas cantidades de dioses, que aunque existieran muchas religiones, aleluya, que aunque el mundo pueda ofrecerle lo que le quiera ofrecer, solo hay un Dios, aleluya, solo hay una iglesia donde podemos ir y adorar y glorificar a nuestro Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirle en esta hora, aleluya, que es la responsabilidad de cada padre enseñarle a sus hijos y dejarle un legado. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo sea el Señor Jesús. Cada padre debe de tener el propósito de esas nuevas generaciones, de que no olviden la historia de la liberación de Dios. Yo sé que todos aquí de alguna u otra manera hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de la maldad. Y gloria a Dios por eso. Y poderoso en esta hora. Listo. Amén. Gracias a Dios porque Él nos ha libertado del pecado y nos ha libertado de lo malo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero quiero decirle, es importante que usted como padre y yo como madre podamos enseñarles a nuestros hijos en qué estamos parados, en qué estamos fundamentados, de dónde nos trajo el Señor, de dónde nos levantó. Hace unos años atrás hubo una asamblea en Medellín y mi esposo me dijo, vamos a ir. Yo casi no soy de estar en asambleas, de estar en eventos, aleluya, aunque no lo crea, soy mala para los eventos, aleluya. Y yo le dije, vamos. Y cuando estábamos en Medellín, él me dice, mami, yo quiero llevarte a los lugares donde yo antes consumía droga. Yo quiero llevarte a los lugares donde yo tal vez le quitaba el dinero a las personas. Yo quiero llevarte a este y a estos sitios. Y me llevó a conocer. A la siguiente vez llevó a mi hijo el mayor y le dijo, Santiago, te quiero llevar a Medellín para que veas de dónde Dios me sacó. Te quiero llevar a recorrer los pasos para que mires la misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Yo creo que es tiempo de decirle a nuestros hijos, tenemos un Dios tan poderoso, tan grande, tan sublime, aleluya, que ha hecho de este pecador una persona digna. Aleluya. Este es el tiempo de enseñarle a nuestros hijos que tenemos un Dios de milagros, un Dios de prodigios. Aleluya. Es importante como padres porque estamos viviendo un tiempo tan difícil. Yo no sé si usted lo cree, pero estamos viviendo un tiempo muy duro. Estamos viviendo tiempos peligrosos, desafiantes como padres para poder educar a nuestros hijos. Aleluya. Un tiempo de oscuridad y de confusión. Yo creo que hay un espíritu de confusión que se está levantando alrededor de las nuevas generaciones. Un espíritu de duda, de no saber, de no creer. Muchachos que tal vez van a la universidad y de allá vienen diciendo Dios no existe, Dios no es real, Dios es tal vez un mito o una leyenda. Tal vez vienen dudando de su identidad cristiana, de su identidad física. Aleluya. Es un tiempo difícil donde tal vez hasta corregir nuestros hijos tal vez ahora ya es pecado. Pero gracias a Dios que aún en los tiempos más oscuros, en los tiempos más difíciles, cuando todo parece ir mal, siempre Dios tiene un remanente, siempre Dios tiene a alguien.
En los tiempos más difíciles, aun cuando el enemigo quiere robar lo que ha sido sembrado, dice la parábola del sembrador, nos enseña la importancia de sembrar la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de esa nueva generación que se está levantando. Es importante sembrar esa semilla de la palabra de Dios. El enemigo busca robar la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Aleluya. Él envía dardos a la mente de nuestros hijos, tal vez en el barrio, tal vez aún mismo en la casa, tal vez en el colegio, en las universidades. Envía dardos a la mente de nuestros hijos, pero lo único que los va a preservar y los va a cubrir es cuando usted le ha enseñado el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted les ha enseñado a creer en un Dios vivo, cuando usted les ha enseñado a creer en un Dios de milagros, cuando usted les ha enseñado que por mucho que busquen, solamente hay un camino de salvación, solamente hay un camino de esperanza. Aleluya, gloria a Dios. El enemigo va a buscar robar tal vez esa palabra que ha sido sembrada, pero como padres y educadores debemos de estar atentos, comprometidos a nutrir y a proteger esa semilla que ha sido sembrada en la palabra de Dios en la vida de ellos. Tal vez aquí hay muchos que fueron criados en la escuela dominical, y yo soy una de esas. Aleluya, y doy gracias a Dios porque tuve un padre y una madre que me enseñaron a amar a Dios por encima de todas las cosas. Mi maestra de escuela dominical fue mi mamá, mi inspiradora, la mujer que yo decía: algún día voy a enseñar como mi mamá, algún día voy a tener esa fe que ella tiene, del Dios de milagros, del Dios que provee, el Dios que es. Yo quiero ver, iglesia, que nuestros hijos también puedan decir lo mismo de nosotros: algún día quiero ser como mi papá, adorar como mi papá, servir a Dios como mi mamá. Ellos nos ven a nosotros como su modelo a seguir. La Biblia nos enseña de un jovencito llamado Samuel. Y Samuel fue un jovencito que vivió en el templo desde muy temprana edad. Y dice la Biblia, hermanos, que Samuel tuvo que vivir un tiempo muy oscuro, un tiempo muy difícil, aleluya, donde la palabra de Dios escaseaba a causa del mal liderazgo que había en ese tiempo del sacerdote llamado Elí y sus hijos Ofni y Finés. Estos hombres, hermanos, estaban siendo audaces, demasiado llenos de avaricia, cometiendo pecados en el templo y haciendo cuanta depravación había, y su padre no les corregía. He aquí el peligro que como padres vemos que nuestros hijos están camino al abismo y no les detenemos. He aquí la responsabilidad que como padres vemos que están haciendo algo malo y no les corregimos. Hace un tiempo atrás yo veía que mis hijos estaban pasando más tiempo en el computador, más tiempo en el televisor, que más tiempo de lo que oraban y ayunaban. Y yo le dije a mi esposo: necesito que nos reunamos todos, porque me preocupa la vida espiritual de mis hijos. Y le dije a ellos: de ahora en adelante aquí hay una regla. Si ustedes quieren ver televisión, gloria a Dios. Si quieren ver en el internet, gloria a Dios. Pero también tienen que sacar un tiempo de devoción con Dios. Y le dije al mayor: no te voy a levantar porque no te voy a obligar, no te voy a despertar porque es tu responsabilidad, es tu vida espiritual. Pero me vas a escuchar en la sala clamando a Dios por ti. Me vas a escuchar orando a Dios por ti. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque esta mañana me escribió mi esposo y me dice: mami, esto ha funcionado tanto que Santiago ahora es el que nos despierta a nosotros. Cuando escuchamos en la sala, él está orando con la música encendida, aleluya, orándole a Dios, diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, cuídame, aleluya. Oh, hermano,
hermanos, no podemos ver que nuestros hijos corran hacia el abismo y no hacer nada para traerlos a los pies del Señor. Hay una responsabilidad. Alguien dijo: yo no crié, o yo no engendré, o yo no concebí hijos para el infierno. No, 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 no. Yo rehúso a eso. Yo tengo hijos para el reino de los cielos. Y yo creo que aquí hay padres en esta mañana que se identifican conmigo. Nuestros hijos tienen un dueño, un patrón, un jefe que se llama Jesucristo. Samuel vivió un tiempo desafiante, un tiempo difícil. Pero me encanta de Samuel que aun cuando vivió en un tiempo difícil, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de confusión, Samuel marcó la diferencia. Samuel, en cierta ocasión un joven me decía: hermana, ¿se puede ser fiel en un mundo de pecado? Y yo le decía: vaya a la historia de Samuel, porque todo alrededor de Samuel, desde su líder principal, las personas que se criaron con él eran depravados, eran inmorales. Aleluya. Y es lo que hoy estamos viendo: un mundo depravado, un mundo de pecado, un mundo de maldad. Aleluya. El primer semestre en la universidad, yo recuerdo que yo entré y me presenté. Aleluya. Fue la última que me presenté, pero mis compañeros empezaron a presentarse cada uno. Y cuando llegó el turno mío, yo le dije: soy cristiana y me llamo Esther. Y todos me quedaron mirando, hasta mis profesores. Soy cristiana y me llamo Esther. Recuerdo que no dije primero me llamo Esther, dije soy cristiana y me llamo Esther. Y todos me dijeron: hola Esther. Bueno, me saludaron. Al día siguiente, sin saberlo, literal no sabía, me puse una camisa donde decía: nada es imposible para Dios. Y no había caído en la cuenta que llevaba esa camisa puesta. Y entré a la clase y me tocó con el maestro de sociología, un hombre hippie, brujo y ateo. Y yo recuerdo que desde que entré, él tenía un lapicero en la mano y me miraba. Y me miraba y me miraba y me miraba y me miraba. Y yo dije: ya me lo gané. Y hermanos, fue tan fuerte la forma en que él me miró. Y me dice, y nos empieza a decir: descríbame en una relación. Y unos le decían: ay, la relación con mi mamá. Otros les decían la relación. Recuerdo que una compañera dijo: la relación con mi perro. Y eso es una relación. Y cuando me dijo: y usted, descríbame una relación. Y yo le dije: la relación con Dios. Y él me quedó mirando y me dice: ja, pero en forma de burla me dice: ja, ¿y es que Dios existe? Y le dije: claro que sí. Y recuerdo que no fui solamente yo, sino todos mis compañeros a coro dijimos: claro que sí. Aun cuando estaban con gente inconversa, ellos conocían y creían en Dios. Aleluya. Y todos dijimos: claro que sí. Y me dice él: y si es tan real, ¿cómo me lo demuestras? Y le dije: es más real que usted que está aquí en esta mañana, en esta tarde. Le dije, y me dijo: ¿y cómo me muestras? ¿Cómo me traes a conocer esa relación? Y le dije: es tan real que hablé con él esta mañana. Y me dice: ¿hablas con Dios? Y le dije: todos los días. Como hablar con usted, siento su abrazo, siento sus caricias, lo siento en el alma, en el corazón, en el espíritu. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe algo? Nosotros necesitamos en esta mañana entender que vamos a vivir en una generación, y estamos en una generación que muchos no conocen de Dios, otros no quieren conocer a Dios, pero debe de haber siempre un remanente como Samuel que marque la diferencia, que se pare y diga: no, yo voy a testificar del poder de Dios.
Y eso le tocó vivir a Samuel en un mundo de confusión, en un mundo tal vez difícil. Pero la Biblia dice que Dios llamó a Samuel, aleluya, para que se ocupara, hermanos, del trabajo de ahí en adelante. Oh, qué bonito es que tal vez el Señor diga: busqué y busqué y busqué, pero encontré a tu hijo. Me encantó su actitud. Busqué entre tantos que había, pero llamé a Misael, llamé a Jerónimo, llamé a Salomé. Escogí a estos porque me gusta lo que hay en ellos. Vas a servirme. Aleluya. En la actualidad muchos jóvenes están expuestos a ideas, a ideologías, hermanos, que tal vez, aleluya, aleluya, tal vez no sean las correctas. Aleluya, en esta hora tal vez ellos están expuestos a ideas, a valores, a contaminación de la palabra de Dios, que se están también produciendo intercambios de lo que hoy en día nosotros conocemos. Aleluya, como el profeta Isaías dijo en su libro, dijo: ay de a los que lo malo le dicen bueno. Ay de aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ese es el tiempo de hoy, donde lo que sabemos que es pecado se le está llamando bueno. Donde que lo que sabemos que está escrito en la palabra de Dios hoy lo llaman contrario. El mundo hoy en día está poniendo todo lo que un día el Señor estableció como mal, ellos lo están poniendo como bien. Lo han presentado a la humanidad como algo bueno. Pero quiero decirle, hermanos, por mucho que el diablo le llame bueno al pecado, pecado es pecado y santidad es santidad. Aleluya. Y ese es el rol de nosotros como padres. Enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabe algo, hermanos? Nuestros hijos no van a aprender de un Dios de milagros, de un Dios de prodigios, de un Dios que restaura, si usted no le enseña. Si usted y yo no somos su ejemplo, ellos no lo van a aprender. Mis hijos no van a aprender que en el momento de su necesidad no tienen que ir al brujo, al hechicero, al curandero. No, ellos no lo van a aprender si no ven a mamá, que cuando todo se pone difícil, dice: la única salida es Dios. Él es mi puerta segura. A Él es donde puedo ir. A Él es donde puedo acudir cuando siento que no puedo más. Aleluya. Vivimos en esta generación donde el uso de las drogas es legal, donde la reprensión hacia los hijos está prohibida. ¿O me equivoco? Ya usted no puede corregir a sus hijos. Yo le decía a mis hijos la semana pasada, yo les decía: si a ustedes les hubiera tocado mi generación, donde jamás en mi vida se me ocurrió levantarle la voz a mi mamá o a mi papá, porque no era solamente temor a que me hicieran algo, era el respeto de saber que había un mayor, un adulto en la casa, que las canas se respetaban. Yo les decía: si a ustedes les hubiera tocado vivir mi tiempo, entenderían muchas cosas, muchos valores que hoy se han perdido a causa de que no te puedo corregir porque ahí está bienestar. No te puedo reprender porque es mejor dejarlo que Él sea lo que quiera hacer. Quiero decirle, hermanos, las artimañas del diablo han cogido una ventaja grande en la vida de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de esta generación. Y es ahí donde yo me pregunto: ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como líderes?
Por eso vuelvo y reitero lo que les dije anoche, los felicito, porque son muy pocas las iglesias que están trabajando estos temas. Aleluya, pero ustedes siéntanse privilegiados de saber que están conduciendo a sus hijos por el camino correcto, que están en la iglesia donde se les enseña lo que se les debe de enseñar, que están en el lugar donde se les habla lo que se les debe de hablar. Mira, hermanos, mis hijos no van a saber de ese Dios que sacia la sed, aleluya, del ser humano, a menos que usted le hable del poder de la palabra de Dios. Ellos no van a conocer ese Dios de milagros que salva la sed del hombre si usted no le presenta la palabra de Dios. Usted debe de presentarle la palabra de Dios como su mapa, como su brújula, como su salida. Cuando estén perdidos, la palabra de Dios. Cuando se sientan débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sientan que no pueden más, diga al débil, fuerte soy. Ese es mi Dios. El propósito del diablo es encadenar a nuestros hijos. Él no quiere que sus hijos le sirvan al Señor. El propósito del diablo es llevarlos a la idolatría, lo que hizo con el pueblo de Israel, donde los llevó a la idolatría, a adorar a falsos dioses, cuando ellos sabían que Jehová uno es. El propósito del enemigo es atarlos, aleluya, con el manto del pecado y volverlos esclavos, porque en eso se convirtió el pueblo de Israel. Después de haber sido libres, se convirtieron en esclavos, presos de nuevos reyes, generaciones que se levantaron contra Israel y se volvieron esclavos del pecado. Porque se volvieron idólatras, fabricando ídolos, adorando a dioses que nunca hicieron nada por ellos. En eso se convirtió el pueblo de Israel. Pero ¿sabe por qué? Porque hubo una generación que no se sentó con la palabra de Dios y les enseñó: el Señor Jehová uno es. Misael, Dios es uno y uno su nombre. Misael, necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa es nuestra responsabilidad como papás. Él se paró en estos días y le dijo: papá, yo necesito que me bautices. Papá, necesito que me bautices en el nombre de Jesús. Y el papá le pregunta: ¿para qué quieres ser bautizado? Y Misael le dice: papá, para que el Señor perdone mis pecados, para que el Señor me limpie de todo mal. Y ¿sabe qué, hermanos? Ahora el 6 de julio mi hijo se va a bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. No importa, hermanos, en la generación que estemos viviendo, si usted cumple su rol como papá, por mucho que tu hijo se haya revolcado en el pecado, allá como el hijo pródigo se va a acordar: en la casa de mi padre, aleluya, mucha abundancia hay. No importa cuánta contaminación haya alrededor de ellos, ellos van a venir a la Ipuy Dios de Patos. Otra vez van a venir a este altar. No importa lo que te hayan dicho, que tu hijo va a morir ahí. No, no, no. Dios tiene la primera y la última palabra. Él es el Dios de milagros. Es necesario que como padres doblemos nuestras rodillas, enseñémosle a nuestros hijos el poder de la oración, el poder de clamar, aleluya.
No importa. A veces el diablo quiere hacernos sentir mal, quiere hacernos sentir acongojados. Mi hijo va a morir en esa situación. Aleluya. Pero hay una historia en la Biblia que me llama la atención, y es Rispa. La Biblia dice que sus hijos fueron colgados en un madero, y esa mujer todos los días venían las fieras salvajes a quererse comer el cuerpo de sus hijos, y ella decía: ningún animal, ninguna peste va a tocar mis hijos hasta que el rey me haga justicia. Ningún espíritu va a tocar mis hijos, ninguna trampa los va a alcanzar, porque hay poder en la sangre de Jesús. Quiero decirle, hermanos, agradecemos a Dios por el trabajo de las maestras de escuela dominical. Estupendo trabajo que están haciendo estas mujeres aquí. Y a nivel nacional, yo he visto que el ministerio infantil se ha levantado de una manera impresionante. Dios está despertando el ministerio infantil, y gracias a Dios por ese trabajo de estas mujeres. Gracias a Dios por el trabajo de sus pastores en este lugar. Pero quiero decirle eso: nuestros hijos no son la responsabilidad de ellas. Nuestros hijos no son la responsabilidad del pastor. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Dios no los va a llamar a ellos en cuenta, a decirle: venga, ¿qué pasó con el niño, con el adolescente, con el joven? No, Él nos va a llamar a nosotros. Y hay un canto que dice: sueño con la tierra prometida, el árbol de la vida, en el cual voy a comer. Y yo sueño ese día. Pero recuerdo que una amiga me llamó y me dijo: Esther, soñé contigo. Y yo le creo a esa mujer, porque esa mujer es de oración. Y me dice: soñé contigo, Esther, que ibas entrando a la Nueva Jerusalén, y de tus manos, en cada mano llevabas a uno de tus hijos. Pero tú ibas revolcada, golpeada, estropeada, Esther. Ibas entrando como si te hubieran golpeado de una manera impresionante, pero ibas con una sonrisa, porque llevabas tus hijos hacia el reino de los cielos. Y cuando esa mujer me dijo eso, yo le dije: es que tal vez como padres muchas veces nos sentimos golpeados. Tal vez pasamos por situaciones difíciles que solamente Dios las conoce. Pero aún en medio de tu cansancio, tus hijos son nuestra misión. Son nuestra misión, hermanos. Quiero decirle, hermanos, hace 3 años pasé por la situación, yo creo que la situación más dura que yo he podido vivir en mi vida. Y fui al médico. Estábamos esperando nuestro tercer bebé, y de repente empecé con un sangrado. Y le dije a mi esposo: amor, estoy sangrando. Y nosotros esperábamos ese bebé con tantas ansias, con tanto deseo. Y él me dijo: vámonos para el hospital. Llegamos al hospital, me hicieron un TAC y me dijeron: parece que estás abortando, pero ve para la casa, y si te sientes muy mal te regresas. En la madrugada ya empezó el dolor más fuerte, el sangrado más fuerte. Y le dije a mi esposo: vámonos para el hospital, ya no aguanto, ya no podía caminar del dolor. Y nos fuimos para el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron: no te podemos atender aquí, te vamos a remitir para otra ciudad a 2 horas y media de la casa. Me remitieron, me mandaron para esa otra ciudad. Y cuando llego allá, yo entré por un aborto espontáneo, y me hacen un poco de exámenes, y en la tarde llega el médico. Recuerdo que estoy sola, y me pasa unos exámenes y me dice: tienes una enfermedad terminal, te quedan aproximadamente unos meses de vida. Y yo le dije: venga, usted se está confundiendo, yo soy Esther Mosquera. Y me dice: sí, te hemos hecho varios exámenes, pero te vas a morir.
Y sabe, hermanos, como padres, tal vez ustedes me van a entender. El miedo mío no era morir. El miedo mío eran mis hijos. Porque yo decía, Señor, yo recuerdo que no le dije nada de mí, le dije, Señor, y mis hijos. Y Santiago y Misael. Misael tenía apenas 7 años, Santiago 13. Yo decía, Señor, y mis hijos. ¿Qué hay de ellos, Señor? Yo quiero criarlos. Pero ¿qué pasa, Señor? Y llamé a mi esposo y mi esposo iba manejando. Fue la peor imprudencia que pude haber hecho. Porque mi esposo casi se estrella cuando eso sucedió. Y recuerdo que cuando mi esposo escuchó eso, dijo, Esther, no puede ser, pero si usted está bien, yo la veo bien, ¿cómo es esto? Y le dije, sí, eso es lo que me acaban de decir. Pero él me dijo, pero acuérdese, mami, que Dios tiene la primera y la última palabra. Y yo creo en ese Dios. Y ese es el mismo Dios que le he presentado a mis hijos. Y les he dicho, hay un Dios que responde. Y me hicieron exámenes, me dijeron, espera unos análisis, más o menos 15, 20 días, casi un mes. Fue el mes más duro de mi vida. Aleluya. Pero recuerdo que los exámenes me los entregaban un día martes y tenía que ir al médico el domingo, exactamente así como hoy. Mi esposo predicó desde el alma. A veces no comprendemos a los pastores y ellos tal vez no cuentan sus situaciones, pero a veces ellos predican lo que están viviendo ellos mismos. Y mi esposo predicó, y recuerdo tanto este tema, el Dios de los milagros. Y cuando él empezó a hablar de ese Dios que hace milagros, de ese Dios que hace promesas, y él hizo el llamado al altar, hermano, yo pasé al altar, fui la primera que pasé al altar, pero no me arrodillé en el altar. Literal me tiré, me acosté en el altar y le dije al Señor estas palabras: Señor, yo sé que usted es un Dios de milagros. Yo creo que usted es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo sé que usted tiene el poder de sanarme aquí y ahora y de callar la boca de los médicos. Pero si usted no lo quiere hacer, porque ya decidió otra cosa, el tiempo que usted me dé, yo le voy a servir. Y usted se va a encargar de mis hijos. Lloré lo que tenía que llorar. Y cuando me levanté de ahí, me levanté con una paz, una tranquilidad, una certeza. Y yo dije: te voy a servir, te voy a servir. Mis hijos me van a ver hasta el último momento sirviéndote, te voy a servir. Y mi esposo me decía: ¿usted por qué está tan tranquila? Y yo digo: porque tengo al Dios de los milagros. Tengo al Dios que hace lo que tenga que hacer. Quiero que se ponga de pie. El día lunes me entregaban los análisis y yo fui y se los entregué al médico. Cuando llegamos al médico, mi esposo dijo: ¿puedo entrar? Y le dijo el doctor: no, solamente la paciente. Yo le dije: él es mi esposo, déjelo entrar. Y mi esposo entró y empezó a mirar los análisis, los anteriores y los que estaban allí. Y el médico decía: yo no entiendo, yo no comprendo por qué te han dicho que tengas absolutamente nada. No tienes nada. Estás más sana que cualquier otra persona en este lugar. ¿Sabe algo? Mi esposo cayó de rodillas hablando en lenguas en ese lugar. Ese es el Dios que yo quiero presentarle a mis hijos, a Misael, a Santiago. Ese es el Dios que te presento en esta hora, al cual tú tienes que enseñarle a tus hijos. No podemos presentarle a un Dios pobrecito. No podemos presentarle a un Dios que no puede. No podemos presentarle a un Dios incapaz.
Nosotros tenemos que presentarle al Todopoderoso, al más que vencedor. Ese es mi Dios. No permita que la falta de conocimiento, de la falta de comprensión de usted enseñarle a sus hijos robe lo que usted ha sembrado. Esa palabra está sembrada en el corazón de ellos. Hay cosas de escuela dominical que yo nunca he olvidado, de 6, 7 años, pero tampoco he podido olvidar las enseñanzas de mis padres. Eso que usted le inculca en casa, esas oraciones que te ven hacer allá en lo oculto, esos ayunos, esos ruegos, esas súplicas, tus hijos la están viendo. Tus hijos la están viendo. Aleluya. Yo quiero orar por un papá, una mamá que tal vez hoy está cargado, que tal vez todavía tienes tus hijos pequeños, pequeños problemas, hijos grandes problemas. Yo quiero orar por un papá que su hijo está apartado. Yo quiero orar por una madre que su hijo se ha alejado. Yo quiero orar por un padre que tal vez está viviendo una situación fuerte en su hogar, con su familia. Y en esta mañana quiero que el grupo de alabanza me ayude. Aleluya. En esta mañana quiero presentarte a ese Dios que provee, a esa puerta donde tú te puedes refugiar, a ese lugar donde puedes tocar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, aleluya, ese es mi Dios en esta mañana. Eso ahí está el Espíritu de Dios. Dele libertad a la presencia de Dios en esta mañana. Derrame su alma en esta mañana. Clame por sus hijos, clame por sus nietos, clame por sus sobrinos, clame. Este es el momento de clamar. Ese es el momento. Yo te presento al Dios de milagros. Yo te presento al Dios de prodigios. Yo te presento al Dios de señales. Yo te presento al Dios que hace grandes cosas, que trae al perdido, que liberta al oprimido. Ese es el Dios que está en esta mañana. Eso es. Ahí está el Espíritu de Dios en esta mañana. Él está aquí en este lugar. Eso es. Él está para alentarte. Él está para decirte tú puedes. Él está para decirte ven adelante, continúa. Él está para decirte tú eres grande en mis manos. Yo estoy contigo. Esta tarea no es tuya sola. Él es el mejor Padre que hay.